Seguimos entonces con el libro del Génesis. Habíamos visto como una introducción general la otra vez. Yo quiero volver a destacar las dos grandes partes para recordarlo. Tiene más subdivisiones, por supuesto, pero yo diría la primer gran parte hasta el capítulo 11. Recordemos, final del capítulo 11 y ya plenamente el capítulo 12 ya entra con la historia de Abraham. Por lo tanto, tiene este sentido de convergencia. Toda la historia de la salvación, que empieza con ese versículo primero del Génesis, Dios creó el cielo y la tierra hasta la máxima amplitud, cielo y tierra, todo lo que existe. Y de esa máxima amplitud, de a poco, va a ir de alguna manera restringiéndose la atención o concentrándose, mejor dicho, la atención de este libro en la historia de Abraham, porque es una pieza clave Abraham en el libro del Génesis a causa de la especial elección de Dios que lo llama a salir de su tierra para que de él venga no solamente el pueblo de Israel, históricamente hablando, sino la salvación que a lo largo de la historia va a extenderse a todas las naciones. Entonces marca un punto clave en la historia de Abraham. Así que del capítulo 1 al 11 y después del capítulo 12, al final, la historia de Abraham, después vendrá la historia de Isaac y inmediatamente la historia de Jacob, después las historias de las 12 tribus de Israel, donde la clave fundamental, o sea, los hijos de Jacob, ¿no? La clave fundamental va a ser la historia de José. Esta es una posible división más general, ¿no? O sea, los primeros 11 capítulos y después del 12 al 50 la historia de Abraham, Isaac, Jacob, las tribus, los hijos de Jacob, y dentro de esas tribus, dentro de esos hijos de Jacob, una figura especialísima que es la figura de José. Esto como una división general. Si uno quisiera hacer una división más detallada, un poquito más, podemos hacer esto mismo, 1 al 11, después capítulo 12, la historia de Abraham, que le dedica bastante. El libro del Génesis tiene una gran importancia, Abraham. Una gran importancia no solo en la historia concreta de esa época, sino en referencia a Jesucristo. Después, en el capítulo 25-19, si lo quieren anotar ahí, capítulo 25, versículo 19 en adelante, comienza así, dice 25-19, esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Ahí comienza, por supuesto que la historia de Isaac ya comienza con la de Abraham, ¿no? Son historias que se van como superponiendo, como solapando unas a otras, pero ahí suele hacerse un corte también, un nuevo comienzo, 25-19, historia de Isaac y de Jacob. Después de estas alternativas, ahí son historias esas más complejas. La de Abraham, en cierto modo, es más lineal, más directa. Las historias de Isaac y sobre todo de Jacob tienen más complejidad en su desarrollo, mucho más detalle, una serie de problemáticas familiares bastante complicadas. Y esa parte llega hasta el capítulo 37. En 37.2, Génesis 37.2, se inicia la historia de José. Notemos cómo en 37.2 se inicia la historia de José, que es la última parte del Génesis, pero dice así, esta es la historia de Jacob. Va a relatar lo de José, por supuesto que Jacob está presente, es el padre.
Pero dice, esta es la historia de Jacob, e inmediatamente dice, José tenía 17 años, estaba de pastor de ovejas con sus hermanos, etc. La historia del padre, de alguna manera, es la historia de los hijos. Entonces hay una relación muy estrecha entre padres e hijos. Las genealogías en la Biblia no son colecciones de nombres, simplemente, no son curiosidades, sino que simbolizan la historia de la salvación. Esta historia de pecado y de gracia, ¿no? De luz y oscuridad. Constantemente eso va sucediendo, que es la historia de la salvación, donde convergen siempre el pecado y la gracia, el pecado y la misericordia, esas alternativas. Es una historia, la del Génesis tiene una gran dinámica, es una historia muy dinámica, contiene muchas alternativas, muy cercana también, siendo tan distante en el tiempo y en el espacio, muy cercana, muy humana. Eso es sorprendente también en una historia tan antigua, los rasgos de humanidad a nivel de la familia, a nivel de los vínculos, a nivel de las problemáticas que se van sucediendo. Pensemos esto que les decía, la última parte, la historia de José, que no solo tiene dramatismo, tiene mucha movilidad, muchas alternativas, tiene muchas sorpresas, hay mucha sensibilidad implicada. Pensemos José cuando se encuentra con sus hermanos, que de pronto llora y el texto nos lo muestra, el perdón, advertir el sentido de la providencia, ¿no? José dice, ¿no?, cuando perdona a sus hermanos y les salva la vida, les dice no tengan pena, porque en realidad es verdad que hubo un pecado por parte de sus hermanos, pero José ve más allá. José dice, es Dios quien me envió antes que ustedes para salvarles la vida. Una gran magnanimidad de parte de José y un gran sentido de la providencia. O sea, descubre en medio de dificultades muy grandes que le tocaron vivir, en medio de injusticias muy grandes, porque la reacción contra José es por la envidia de sus hermanos. José prioriza la providencia. Acá Dios estuvo actuando de manera misteriosa. Es un tema también del libro del Génesis, de toda la Biblia, ¿no? Pero ahora estamos con el libro del Génesis, es la manera en la cual la providencia se va expresando. A veces aparece la providencia como acción de Dios explícita. Por ejemplo, en el caso de la historia de Abraham, o en el caso de la creación también, totalmente explícita, la acción de Dios, el diálogo de Dios con nuestros primeros padres. Pero hay momentos, por eso el Génesis nos da un poco también la pauta de comprensión del resto, como gran introducción a la Biblia, sobre este tema en particular, como Dios siempre está presente. Es una nota constante en la revelación bíblica, siempre está presente, no siempre del mismo modo, no siempre interviene de manera explícita, pero siempre va guiando los acontecimientos y algunos personajes hacen explícita esa presencia que está latente, que no se ve. El caso de José, por ejemplo, es típico en ese sentido. No hay una intervención así tan explícita de Dios, pero José lo que hace es mostrar que el sentido de la historia no se reduce a lo que puede advertirse de una manera superficial o en una primera instancia. Bien, así que si queremos dividirlo en dos grandes partes, antes y después de Abraham. La historia de los orígenes, que se suele llamar, los primeros 11 capítulos, y después la historia patriarcal del capítulo 12 hasta el final del Génesis, si queremos esa división más sintética. Y si no, podemos dividirlo en estas cuatro, ¿no? La historia de los orígenes, la historia de Abraham, después la historia de Isaac y Jacob, y la historia de José.
para que uno lo tenga más o menos esquemáticamente visto. Quisiera yo, después de este pequeño recuerdo de contenidos así generales, volver al tema de la creación. Habíamos visto algo. Hay un primer relato de la creación que es en esos 7 días, esos 6 días de la creación y el 7º día, día del descanso divino, como Dios va como supremo artista, ¿no? Embelleciendo la creación y haciendo partícipe al hombre después de esa tarea. Le da parte en esa tarea, lo hace señor, le da un señorío, le da un dominio que siempre debía ser ejercido en vinculación de amor con Dios. El auténtico señorío no es la autonomía absoluta. Es lo que el diablo le propone. Ahora vamos a ver un poquito también lo del pecado original. Lo que el diablo le propone, lo que Satanás le propone a nuestros primeros padres, viene a ser esto, autonomía absoluta. Y la autonomía absoluta de una criatura es desubicarla, sacarla del lugar que le corresponde. Y al sacarla del lugar que les corresponde, atentar contra esa criatura, ¿no? El demonio presenta una aparente liberación, una aparente autonomía, una aparente promesa de felicidad, en el fondo el primer engaño que da origen a todos los males. Sin embargo, Dios le da un señorío, le da una autonomía al hombre, pero siempre será verdadera, será auténtica en la medida en que ese vínculo de caridad no se quiebre, no se rompa. Después de este primer relato de la creación, donde además quería ver, después que crea a nuestros primeros padres, en esa primer gran boda, ¿no? El primer acontecimiento nupcial, creado de una manera más solemne, incluso se emplea la expresión en plural, hagamos. Ya hay acá imágenes o insinuaciones trinitarias. La primera de ellas está en el nombre divino, en uno de los tantos nombres divinos, Elohim. Elohim, que significa Dios, pero tiene una terminación plural, es una palabra singular, pero tiene una idea de pluralidad, que no se puede traducir los dioses, por supuesto, porque es el único Dios, pero da una idea de este vínculo, de esta relación, unidad, Trinidad. Otro de ellos es, por supuesto, la presencia del Espíritu, que sobrevolaba sobre las aguas, algo comentamos la otra vez. Todo se crea por la palabra. Son insinuaciones que se descubren en su plenitud desde el Nuevo Testamento. Cuando Dios crea a nuestros primeros padres, les concede esa fecundidad, dice, sed fecundos, multiplicaos, henchid la tierra, sometedla. Acá no es un sometimiento esclavizante, sino que es un sometimiento de plenitud. La manera en la cual el hombre debe gobernar, debe ejercer ese señorío, es a semejanza de la manera en la cual Dios ejerce el señorío. Cuando el hombre quiere ejercer su señorío al margen de la manera en la cual Dios lo ejerce, entonces se convierte o en un despotismo o en una anarquía. O sea, un desgobierno o un gobierno excesivo. Cuando nos dice acá estas palabras, someted la tierra, mandad, dice, en los peces del mar y en las aves del cielo. Esto está en el versículo 28 del capítulo 1. Someted la tierra, mandad, en los peces del mar, en las aves del cielo, en todo animal que repta sobre la tierra. Esa concesión de señorío que después va a explicitarse nuevamente cuando Dios le dé al hombre la potestad de nombrar, de denominar. Poner nombre es ejercer señorío, es dar como realidad a las cosas. Ese señorío tiene este sentido. El señorío del hombre como participación
del señorío divino está al servicio de la plenitud de todo lo creado y, por supuesto, de la propia plenitud. Tiene esa finalidad de embellecer, de continuar la armonía. La creación no es solo un acontecimiento donde las cosas surgen de la nada, digamos, no es simplemente eso. Por supuesto que crear es dar el ser a partir de la nada, en sentido propio. Pero es mucho más la creación que eso. Tiene el sentido de un sentido armónico, es dar belleza, lo cual es bastante lógico, por lo menos desde la metafísica de Santo Tomás o la metafísica realista, los trascendentales, donde hay ser, hay belleza, hay verdad, hay bondad, y todo eso está como reflejado. Por supuesto que no hay que convertir la Biblia en un manual de filosofía, no tiene ese sentido, pero sí tiene este sentido de que ese ser creado está llamado a desarrollar todas sus plenitudes, todas sus potencialidades de manera armónica. Y el hombre tenía la tarea de participar de ese ejercicio de señorío divino en orden a esa plenitud. Como si les hubiera dicho, no son las palabras, pero para que tengamos una idea, embellecer el mundo. La presencia del hombre en el mundo tiene esa misión, embellecerlo, darle armonía, conservar y desarrollar la armonía. Y el pecado lo que va a introducir es la desarmonía. Si ustedes recuerdan, alguna vez lo hemos comentado acá hace mucho, en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo mayor vuelve a la casa, escucha la sinfonía, suele traducirse, escuchó la música y las danzas, pero literalmente dice San Lucas, la sinfonía. La sinfonía es un sonar junto, voces diversas, hay diversidad unificada, eso es la armonía, ¿no? Una diversidad unificada. Si la unidad se come esa diversidad, deja de haber sinfonía y hay una nota única. Y si la diversidad se come esa unidad, se convierte en unas disonancias, en un caos. Y acá hay un equilibrio. Esta sinfonía, la creación es sinfónica, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Es armónica. Entonces, toda esta diversidad que va planteando el autor bíblico, inspirado por Dios, nos dice esto. Hay una unidad de fondo que da sentido a las diversas cosas. Y la tarea del hombre es muy delicada, es una tarea artesanal de hacer eso, de continuar ese desarrollo de la belleza. Pero Dios le dice algo más a nuestros primeros padres, les dice, versículo 29, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla os servirá de alimento. Una de las primeras cosas después de conferir este señorío es mostrarle al hombre que es Dios quien lo alimenta. Ese dar, acá es un verbo importantísimo. Dice, ved que os he dado. El hombre debe tomar conciencia de que lo que tiene, lo tiene recibido. Y el dar es un verbo eminentemente divino. Dar es algo divino. Cuando el hombre da, participa de ese don divino. Porque el hombre todo lo que da, dar en el sentido amplio, no solamente dar cosas, sino todo lo que hace, lo puede hacer porque lo ha recibido. Entonces acá Dios da el alimento, se inicia la historia del alimento. Obviamente se inicia la historia de la salvación en el Génesis, pero no solamente lo veamos en cuanto a una historia global, general,
comenzó todo y sigue, sino que se inician con esa historia de la salvación muchas historias particulares que van a atravesar también toda la Biblia. Acá está la historia del alimento, va a estar también la historia del vestido. Hay muchas líneas vertebrales que van a atravesar toda la Escritura. Pensemos, por ejemplo, les decía, la nupcialidad, que está acá presente y está en el Apocalipsis y por lo tanto está en toda la Biblia. Dios que aparece como esposo de su pueblo, etc., ¿no? El alimento empieza acá. Yo les doy. O sea, ustedes no lo alcanzan en el fondo por sus propias fuerzas. Lo deben recibir porque soy yo quien les ha dado la vida y soy yo quien mantiene la vida. Y esta historia del alimento va a llegar también hasta el Apocalipsis cuando se habla de las bodas del Cordero. Esa celebración nupcial que implica naturalmente un aspecto nutricio. Y va a haber muchas páginas de la Escritura donde se refleje esto y el punto central, no por casualidad, será la Eucaristía, que es alimento. Y no alimento que se conquista por las propias fuerzas, sino que únicamente puede ser recibido. Esa dimensión es muy importante ahora en el pecado original. En el pecado original, ¿qué sucede? Se produce en torno a un alimento que se adquiere sin ser recibido. Es mucho más intenso de lo que parece en primera instancia. Esa mano tendida de Eva al árbol está diciendo: yo puedo sin Dios. Yo puedo vivir sin Dios. Tiene miles de connotaciones el pecado original, el relato del pecado original. Se puede ver desde un montón de lados. Este es uno. Entonces, puedo vivir sin Dios. Fíjense la actualidad que eso tiene. Lo que el mundo predica hoy en día en el fondo es eso. Se puede vivir sin Dios. Se debe vivir sin Dios. Se debe vivir sin Dios porque es la única manera de vivir, en lo que el mundo nos sugiere. Así, el demonio siempre va usando las mismas estrategias o la misma estrategia de fondo, después va variando, va modulando su manera de actuar, pero siempre termina siendo lo mismo, de una u otra manera. Entonces, Dios alimentando. Acá aparece la imagen del Dios nutricio, que se llama, el Dios que alimenta. Dios que da la vida, Dios que mantiene la vida. Así que eso ahí es muy importante también. Sigue: a todo animal terrestre, etcétera, les doy la hierba verde como alimento. No había derramamiento de sangre, eso va a pasar después del pecado original. Allí las relaciones del hombre, por supuesto con Dios, con el prójimo, consigo mismo, la relación Adán-Eva, la relación Caín y Abel, la relación entre el ser humano y la creación, la armonía interna, todo eso se va como quebrando, se va resquebrajando, se va fracturando todo eso, las consecuencias del pecado. Y entonces a partir de ahí comienza el derramamiento de sangre. Y también probablemente, o al menos bajo un aspecto, eso tiene que ver con la pasión de Cristo, que derrama su sangre para restaurar la armonía quebrantada por el pecado. Dice Isaías, y creo que después lo repite San Pedro, sus heridas nos han curado. Y en el Apocalipsis dice que el Cordero de Dios está herido, pero de pie. Conjuga esta imagen tan sorprendente. Está herido, está lastimado, pero esa herida ya no es una herida de dolor, sino gloriosa. En cambio, la
no me acuerdo ahora bien, pero en el Apocalipsis aparecen las bestias de la tierra, las bestias del mar, no me acuerdo bien cuál es, que es herida y se cura, deja de estar herida. Una imagen contraria a la del Cordero. Así como en el Génesis de alguna manera está todo, en el Apocalipsis también está todo. Hay que ir buscando, ¿no?, los vínculos. Bueno, después de este primer relato de la creación viene un segundo relato, capítulo 2 del Génesis. Empieza con el descanso divino, otro gran tema. Bueno, no nos podemos quedar en todo, vamos pasando un poquito. Y en el versículo 4, 2:4, dice: estos fueron los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Un segundo relato de la creación que tiene unas variantes que lo sitúan en unas dimensiones muy diferentes a la del primero, con otra perspectiva. Acá una de las claves, me parece, una de las claves de este segundo relato, es que acá se va a constituir el jardín del Edén. Acá la dimensión de la creación tiene una gran importancia, el ser humano, por supuesto, que es culminante, porque dice en el versículo 7, 2:7, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Y ahí brotan los árboles. En el primer relato de la creación, el hombre aparece al final. Es el invitado a las bodas, el invitado a celebrar en ese sexto día de la creación del hombre. Entonces va de a poquito hasta que llega a ese punto culminante. Acá no, acá empieza con el ser humano, enmarca este segundo relato, y hay un especial acento en el jardín. Se inicia la historia de un jardín, es el jardín del Edén. Jardín de Edén. Jardín es algo cerrado. Después va a aparecer, por supuesto, la famosísima expresión en el Cantar de los Cantares, donde el esposo le dice a la esposa, o el amado a la amada, la describe como jardín cerrado, y va a ser una de las tipologías más importantes que el Antiguo Testamento tiene con respecto a la virginidad de María. Se la va a llamar así también. Pero el inicio de la historia del jardín es muy importante. Lo puso en el jardín, al oriente, hizo brotar del suelo toda clase de árboles. No había nada, dice primero, no había en la tierra arbusto alguno, o sea, no había nada vegetal todavía, nada había germinado. Pensemos que acá está hablando de temas que van a ser centrales en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como es la semilla que da fruto. Pensemos la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, Jesucristo que dice, creo que es en el Evangelio de hoy, de San Lorenzo, en el Evangelio que se lee hoy, de la festividad de San Lorenzo, el grano de trigo que cae en tierra, que es para los mártires especialmente referido, el grano de trigo que cae en tierra, ¿no?, que si no muere queda solo, pero si muere da fruto. Podemos pensar en la Eucaristía también, que es los frutos de la tierra, el pan y el vino. Entonces esta historia vegetal que se inicia acá de una manera más sugestiva, más intensa, recorre también muchas páginas de la Biblia, que hace referencia al ser humano, en el cual llega la semilla de la palabra de Dios y tiene que producir fruto. El jardín, en el fondo, además de ser lo que históricamente fue, es el corazón del hombre. Siempre hago esta
esta relación, capaz que la he dicho ya varias veces, o me han escuchado decirla varias veces, desde antiguo ya los padres de la Iglesia vieron que la pasión de Cristo tiene lugar en un marco del jardín. Empieza en un jardín, la pasión, y termina en un jardín, en un huerto, el huerto de los olivos, y termina en un huerto que es donde estaba el sepulcro, ¿no? Dice, donde fue crucificado Jesucristo, había un huerto, y en ese huerto un sepulcro nuevo, cavado en la roca. Acá cada palabra parece hacer resonar cosas del Antiguo Testamento, ¿no? El jardín, la roca, la piedra. El sepulcro nuevo, es decir, cerrado, clausurado, no virginal. Es un sepulcro virginal. Se ha comparado también con María, del cual Jesucristo resurge, nace. El nuevo nacimiento, la resurrección como nuevo nacimiento. Entonces la pasión tiene lugar en un jardín. En el medio del relato aparece la pregunta a Pedro, que le hacen los sirvientes: ¿no estabas tú con él en el huerto? Y Pedro dice, no tengo nada que ver. Que es como si pusiéramos a Adán y Eva ahí. ¿No estabas tú con él en el huerto? Imaginemos esa expresión dicha a Adán y Eva. No estabas con él en el huerto, o sea, no estabas con Dios en el huerto, no te puso Dios ahí para estar con él, fundamentalmente. Y la respuesta es, no tengo nada que ver con las negaciones, una desvinculación, que es lo que va a pasar también en el pecado original. Así que esa historia del jardín o del huerto es muy importante, porque la redención siempre tiene que ver con la manera no solo con el pecado, sino con la manera en la cual se llevó a cabo el pecado. Porque toda la obra de Dios siempre es armónica, es bella, tiene hermosura, tiene perfección, tiene sinfonía. Entonces, después de que se produzca el pecado original, todo lo que Dios va haciendo tiene también esa dirección, de esa, como se suele decir la famosa frase, de belleza que salva al mundo. Por algo está dicho así. Entonces Dios lo pone en el jardín del Edén, y antes dice, no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. O sea, nos muestra un campo desierto, donde Dios va a producir vitalidad. Convierte un desierto en un vergel. Creo que los profetas también, no sé si Isaías dice algo así, como un anuncio de salvación. El desierto se convertirá en vergel. La nueva creación. Hay alusiones a la nueva creación muchas veces. No había hecho llover sobre la tierra, pero dice, pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Un manantial que brota de la tierra. El agua. Usa allí el Génesis una palabra para decir manantial, una palabra un tanto oscura, no es tan definida. Aparece solo 2 veces en todo el Antiguo Testamento esa palabra. Esa que usa ahí aparece en Job para referirse a una nube de la cual donde llueve, ¿no? Que derrama el agua. Entonces puede verse una relación también allí, ¿no? El agua que en el fondo proviene de Dios. Y cuando Isaías, creo que diga que como el agua y la nieve caen del cielo y fecundan la tierra y la hacen germinar, algo así dice Isaías, así será mi palabra, que viene a este mundo y que no volverá a mí vacía, sino, victoriosa, habiendo redimido. No dice esos términos, no me acuerdo ahora textualmente. Pero la lluvia es una imagen de redención también. Pensemos en términos de
de la historia de Israel, de la geografía de Israel. Israel es un pueblo que convive con el desierto. El desierto es muy importante en la historia de Israel, no solo por los 40 años en el desierto, sino porque vive al borde del desierto, o sea, lo tiene ahí y entonces la lluvia es algo elemental, más en esas épocas, donde no había muchos otros medios. Entonces la lluvia es una bendición de Dios. Pensemos o el agua, ¿no? El agua que surge del manantial. El profeta Elías, en la historia de Israel, ya en Canaán, uno de los grandes dramas de Israel es la idolatría. Y dentro de las idolatrías, perversiones idolátricas que había, era la adoración de los fenómenos de la naturaleza. Entonces, para garantizar que los ciclos de lluvia perduraran, se le rendía culto a Baal en tiempos de Elías, una época de enorme decadencia religiosa. Y entonces, ¿qué hace Elías? Por orden de Dios, dice, durante 3 años y no sé cuánto, no caerá agua sobre la tierra. O sea, por más que le rindan culto a Baal, si Dios dice que no va a llover, no va a llover. Un signo de que no se pueden divinizar los ciclos de la naturaleza, sino que siempre todo viene de Dios. Dios es el que da la lluvia, Dios es el que da la vida. Gran dador, una imagen también que nos puede ir introduciendo al misterio del Espíritu Santo, su nombre que es don, el don del Espíritu Santo. Entonces, esta idea del dar, que el demonio también usurpa. Cuando leemos las tentaciones de Cristo en el desierto, la tercera, según San Mateo, dice, le muestra todos los reinos del mundo y dice, te daré todo esto si postrándote me adoras. Te daré, me ha sido dado, creo que dice, y yo te lo puedo dar. Un verbo muy importante, muy importante. Digamos, el segundo relato de la creación no es una repetición del primero, sino que es narrar lo mismo desde otro punto de vista y con otras intenciones. Que al menos para mi gusto, ¿no? Tiene que ver con esto del jardín y tiene que ver con la importancia, el relieve que tiene Adán y Eva, que de hecho después se va a explicitar, ¿no? A partir del versículo 18, dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y ahí viene el acontecimiento de la creación de Eva. Así que la dimensión nupcial sigue muy presente, está mucho más presente todavía. Porque estas dimensiones nupciales van a tener que ver con, les decía recién, la manera en la cual Dios nos salva, amándonos en alianza de amor, en alianza de caridad. En estos minutos que nos quedan, aunque sea, me gustaría decir algo sobre el capítulo 3, que es un capítulo muy dramático, porque es el relato del pecado original. Esto tal vez habría que dedicarle más, pero para que no nos quede así tan en el aire. Ahí se introduce esta figura tenebrosa, inquietante, ¿no? De la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo. Es el demonio que va a esta astucia del demonio, la astucia que es como una especie de prudencia pero para el mal. Busca los medios para tentar al ser humano porque sabe que contra Dios nada puede, entonces va a buscar destruir su obra. El demonio es el gran destructor de la obra de Dios.
Acá se introduce un tema que, como les digo, también otra gran historia que va a recorrer hasta el fin, el tema del mal, el tema del pecado. Tema tan importante que está en los fundamentos del motivo por el cual Jesucristo nos va a redimir. Jesucristo asume la naturaleza humana para redimirnos de esto. En algún momento Santo Tomás se pregunta si Jesucristo, si el Hijo de Dios, se hubiera hecho hombre, si no hubiera existido el pecado. Y dice Santo Tomás que por supuesto que podría haberlo hecho si hubiera querido, aunque no hubiera el pecado, pero que lo más acorde con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, es que el motivo por el cual Jesucristo se encarna es por el pecado, para redimirnos del pecado. Así que el tema del pecado, el tema del mal, entra acá en la historia de la salvación. Oscurece la historia, genera todas estas desarmonías que les venía diciendo, ¿no? El hijo pródigo, el hijo mayor de la parábola, no lo dejé incompleto hace un rato, escucha esa sinfonía y le molesta, se enoja por esa celebración. Y entonces su palabra, su actitud, mejor dicho, engendra desarmonía en algo que tenía que ser armónico. Una imagen muy tenebrosa, la del hijo mayor, del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo es muy tenebrosa. Parece santo, parece bueno, parece perfecto, y sin embargo tiene una oscuridad mucho más grande que la del hijo menor. Es alguien desvinculado. No lo llama padre nunca a su padre y nunca lo llama hermano a su hermano. Dice, tú nunca me diste nada. Ahora que estamos hablando con esto del dar, tú nunca me diste nada, le dice. Nunca me diste un cabrito para comer con mis amigos. Una forma de decir, nunca me diste de comer. Quiere celebrar una alianza, pero fuera del Padre. Entonces se desvincula del Padre. Y del hermano, ese hijo tuyo, dice. Y el Padre le contesta, bueno, esto lo hemos charlado algunas veces, pero el Padre le contesta, hijo mío, tu hermano ha regresado. Porque el Padre quiere volver a la vinculación, volver a vincularlo. Pero el hijo mayor se resiste. Entonces el pecado acá, el relato del pecado original tiene que ver con esto. Con el intento del demonio siempre es desvincularnos de Dios. De una manera, en lo posible y en general, que no se note. Se presenta como un liberador. Se presenta como un humanista. Se presenta como si no supiera bien lo que está pasando. La primera pregunta que hace el demonio da la impresión de un ignorante. Y Eva se prende a esto. Eva le viene a decir, yo sé lo que dijo Dios. A ver qué dijo. Esa astucia tiene un nivel de perfección para el mal enorme. El demonio le dice a Eva, ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Que vuelve el tema de la comida. Y se hace el ignorante. Cada frase de Satanás acá es 2 frases nada más, dice. O sea, en 2 frases dio vuelta a la historia. Pero le hace creer en cierto modo a Eva que ella es superior. Como si preguntara, ¿así que pasó esto? ¡Qué tragedia! No es para tanto, le dice Eva. Solamente un árbol no podemos comer. Con lo cual el demonio lo que hace es centrar la atención de Eva en lo único que no puede hacer y distraerla de todo lo que sí puede hacer. Ahí comienza la historia del peso de lo negativo en la vida.
uno suele ver, le suele llegar más lo negativo que lo positivo, lo bueno. Bueno, acá tenemos una necesaria e inevitable, ¿cómo se dice? Intervención. ¿Quiere hablar? ¿Quiere maullar algo? Bueno, mi china. No, esto no se puede así. Estamos en mitad de una clase. Esto me parece que es el fin, ¿no? Y va a volver. Bueno, ya son las 11. Bueno, se va a quedar acá nomás. A ver, alguna cosita más, para que no nos quede así tan en el aire lo del pecado original. Pero fíjense la manera. Después, bueno, vamos a tener que seguirlo desde acá. Alguien está pasándole la cabeza. Vaya para allá, mi chico. Le hace ver a Eva esto, ¿no? Esto no lo puedes hacer. ¿Qué significa? Dios te está engañando. Dios te hace creer que lo puedes todo por todo lo que te ha dado. Te ha encandilado con todo el jardín del Edén y no has visto esto. Esto no puedes. Y yo voy a hacer, viene a decir el demonio, que puedas también. Que no dependas de una prohibición divina. ¿Quién se cree Dios que es para ponerte límites? Yo vengo a liberarte. Se podría hacer una paráfrasis, un comentario largo sobre esto, pero el demonio lo dice en pocas palabras. Entonces respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del árbol de que está en el medio del jardín ha dicho Dios: no comáis ni lo toquéis, so pena de muerte. Ahí se ve el origen de la muerte, el pecado. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Conocedores y dueños del bien y del mal. Creo que Juan Pablo II, es uno de los puntos de su explicación del pecado original en relación con la moral era este. El hombre no quiere que el bien y el mal sean objetivos. Quieren que sean subjetivos. O sea, el hombre tiene por esta herida del pecado original, quiere determinar él el bien y el mal. No es que el bien y el mal son objetivos. Lo que podemos decir hoy, la ley natural, por ejemplo, por poner un ejemplo, sino que no hay ley natural, no hay nada objetivo, no hay ninguna determinación de Dios, y si la hay, no hay por qué respetarla de ninguna manera. El hombre decide lo que está bien y lo que está mal, mandándolo o prohibiéndolo, en razón de sus intereses o sus convicciones o la motivación que sea. El bien y el mal se vuelven relativos acá, relativos al hombre. Y a partir de ahí, bueno, hoy lo vemos siempre en la historia. Y hoy nos toca vivirlo a nosotros. Este relativismo, bueno, la historia del relativismo empieza acá también. Bueno, un par de minutos más y seguimos la próxima. Pero quería decir también esto. Cuando el demonio le dice a Eva, es que Dios sabe que seréis como Él, lo que le está diciendo es: Dios primero procede arbitrariamente. Porque ¿por qué les prohibió esto? Se muestra bueno y les prohíbe cosas, les pone límites. Primero, es arbitrario. Segundo, es envidioso. Les puso ese límite para que no sean como él. Entonces, el demonio lo que busca es decirle: yo los he venido a liberar de esa arbitrariedad, yo he venido a despejarles la mirada, a aclararles la vida, a darles una felicidad que Dios les niega. El mundo predica esto todo el tiempo, por los medios de comunicación, por las costumbres, por las leyes, por las pautas de conducta.
Y de a poco se va perdiendo la percepción de esta distinción objetiva entre bien y mal. Ya empieza a dar lo mismo, la confusión, ¿no? La falta de armonía. Y dice después, en el versículo 6, como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, la comida de nuevo, era apetecible a la vista, que es un placer más espiritual que la comida, y excelente para sabiduría, que es el placer más elevado de todos. Fíjense que están las tres tentaciones de Cristo ahí, ¿no? La primera, convertir las piedras en panes. La comida, que significa la vida, que significa la orientación de la vida, orientar la vida solo para las cosas materiales. Y que lo sobrenatural, el horizonte sobrenatural decrezca, se diluya, no tenga tanta importancia. Una tentación bastante sutil, porque el pan es algo bueno, pero no es lo único. Primera tentación. La segunda tentación, dice acá, era apetecible a la vista, que ahí no solamente es apetecible a la vista en el sentido de que lo vio como algo bello, sino porque eso refleja el propio corazón. Cuando Jesucristo es llevado por el demonio al templo y le dice, arrójate de aquí y los ángeles te socorrerán, es hacete ver, hacé prodigios. De hecho se lo van a decir expresamente, Herodes a Jesucristo. Lo llama para que le haga algún prodigio. Y los hermanos, los parientes de Cristo, cuando tenía lugar la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, que era la fiesta más alegre del judaísmo, le dicen los parientes de Jesucristo, andá a la fiesta, hacete ver, hacerse ver. Así como hay un anhelo del pan, un anhelo de lo material, que es legítimo, pero cuando se absolutiza se corrompe, así también hay un hambre de reconocimiento, que es bueno ser reconocido, pero es malo absolutizarlo. Jesús se lo dice a los fariseos. Hacen ayuno, oración, limosna, pero lo hacen para ser vistos. Entonces hay un anhelo de ser reconocido, pero deformado. Un hambre de aprobación, de éxito, de reconocimiento, que es más espiritual que el primero. Y más peligroso también. Y por último, lo de apetecible para alcanzar sabiduría es la sabiduría según el mundo. Que es en el fondo es la apostasía. Es darle la espalda a Dios para tener poder. La tentación del poder, que tiene muchísimo que ver con esa tercera tentación de Cristo en el desierto, y que acá también, la sabiduría que da poder, que evade todo límite. Poder es la mayor tentación, por eso el dinero está ahí también. El dinero y el poder son cosas buenas. El tema es, como pasaba con las otras dos tentaciones, el diablo siempre usa cosas buenas para sacarlas del lugar. El pan es algo bueno, el reconocimiento es algo bueno, el poder o el dinero es algo bueno. Entonces el demonio usa cosas buenas para absolutizarlas, para que el hombre viva solo para eso. Y la mayor es el poder, la soberbia, la tentación de soberbia. Así que bueno, está todo ahí. El drama de la historia de la salvación está contenido acá.